a las 12 horas. Para hablar de esto, lo tenemos del otro lado a Jorge Kieler. Él es secretario del Interior de UTA Nacional. Jorge, muy buenos días. Marco Fleming te saluda, Carlos Martín y Valentín Cueto. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien, Jorge, vos? Bueno, un poco mejor que ayer, ¿no? Bueno, contanos un poco cómo fue la transición del paro de estas 72 horas hasta llegar al diálogo con el Ministerio de Transporte. Bueno, hay que tener en cuenta que el problema se suscita en realidad con el Estado, no es un tema laboral, ni por falta de pago, ni por despido, ni nada que tenga que ver incluso con temas de inseguridad. Sí. Es una situación que se dio a través de, todos sabemos que la nación distribuye determinada cantidad de dinero para las empresas, para subsidiar al pasajero, y en este caso la empresa Metropol había iniciado una causa judicial, un recurso de amparo que lleva aproximadamente 20 meses, donde reclamaba determinada cantidad de dinero. El Estado esperaba la cuestión de fondo de un juez de hace 20 meses, no se dio, por lo cual no efectivizaba lo que ordenaba en cierta forma. Cuento lo que dice la empresa, ¿no? Teniendo en cuenta lo que uno estaba mirando, sí, o lo que estaba escuchando. De esta forma, bueno, la empresa hizo un locao patronal, aduciendo que no tenía recursos ni para comprar el combustible. Y es una empresa que tiene 5.000 trabajadores y que traslada 1 millón de pasajeros diarios. Y el 66% de esos pasajeros diarios son de la provincia de Buenos Aires, y ahí tiene que haber la intervención de la provincia, sí, en este caso del ministro Donofrio, para poder buscar un impasse de 72 horas para hacer una conexión entre el Estado Nacional, la causa judicial, y poder funcionar como lo venía haciendo ya hace bastante tiempo, sin muchas complicaciones que tenemos a diarios con todos los problemas que tenemos. Así que gracias a Dios se puso destrabado y están funcionando, pero esperemos que en estas 72 horas se pueda crear un ámbito de negociación entre la provincia, el Estado Nacional y el juzgado, ¿no? Básicamente por ahí pasa la situación. Bien, y ¿cómo fue este acuerdo que realizaron en conjunto al Ministerio? Bueno, por eso te decía, ahí el que distribuye la plata básicamente y marca la diferencia de cuánto tiene que poner el Estado Nacional y las provincias es la Nación. Claro. Como hay una causa judicial, esa causa judicial, como todos saben, se tramita, no se definió la cuestión de fondo, vuelvo a decir, la Nación le había cerrado el grifo totalmente y la empresa hizo una medida que es medio insólita, ¿no? Que no se ve hace mucho tiempo. Por lo menos se vio siempre en horario nocturno cuando se queja el empresariado, pero sí, en este caso, cortó los servicios y vuelvo a insistir, nosotros nos vimos la obligación de intervenir fuertemente y crear un ámbito de negociación, porque vuelvo a insistir, hay 5.000 trabajadores y 1 millón de pasajeros diarios que no tienen forma, en algunos casos, de tomar un micro que le quede cerca, ¿no? Sí, no, sin lugar a dudas. En algún momento también el Estado Nacional había girado unos 2.500 millones de pesos en subsidios para colocar protocolos de cámaras de seguridad en 8.000 unidades del AMBA, y solo fueron colocadas en 2.000. Nosotros hablábamos con el presidente de la Cámara de Transporte y decía en algún momento que esto se había dado por la compra de insumos. ¿Vos estás al tanto de esta situación? Sí, esto surgió todo a partir del hecho triste de un compañero que falleció, lo que generó toda una protesta. Ustedes lo saben porque lo han visto, ha sido sí, nacional hablando también de eso. Problema, ¿no? Esto después surgió de una ley que incluso se aprobó en el 2018, en el gobierno anterior, donde sí, a cargo del Ministerio de Transporte estaba, Ritondo. Sí, exactamente. Donde, se crea la ley, nosotros habíamos solicitado, no solo las cámaras de seguridad, para nosotros las cámaras de seguridad es algo también relativo, no soluciona el problema. Nosotros estábamos convencidos que a partir de esas cámaras de seguridad tenía que estar el botón de alerta, una serie de medidas que como todas las cosas después no se siguen, no aparece la plata, se habían comprometido a sacarle un crédito, después no lo hicieron, después ahora se descubre que en cierta forma la provincia de este gobierno de Kicillof había aportado determinada cantidad de dinero.
bueno, los empresarios dicen que parte de ese dinero se usó para otra cosa que suelen hacer los empresarios, ¿no? También hay que recalcar, porque a veces hablamos de la seguridad y le echamos la culpa a cualquiera y después se descubren cosas que no las sabíamos o que le habían ocultado, ¿no? Así que lo que hizo la provincia, y lo dijo el propio ministro, es avanzar con el tema de las cámaras, pero sin dejar de mirar también a qué se destinó ese dinero, semejante dinero que fue producto para materia de seguridad. Claro. Jorge, Carlos Martín te habla. ¿Cómo te va? Hola, Carlos. Bien, ¿Cómo bien. andás? El próximo problema que vamos a tener a nivel transporte, ¿qué nos podés adelantar? Bueno, problemas tenemos todos los días, porque esto nace... Yo le decía a una audiencia que hubo ayer precisamente con las cámaras del interior del país, Sí. Y también con las cámaras de acá, porque bueno, estamos también con el tema de la reglamentación de los colegios, no, de las guarderías infantiles de 45 a 4 años, ¿no? Sí, sí. Y ayer uno le decía, ¿no? Me parece que los estados nacionales y provinciales no tienen en cuenta que, miren, en el AMBA se transporta diariamente 10 millones de pasajeros. Sí. En el interior del país se transportan 9 millones de pasajeros. Estoy hablando del sector solamente en urbano, lo que lo conocemos como urbano. Sí. Después tenés el servicio de media distancia que transporta casi 2 millones de pasajeros. Tenés el servicio de combi, tenés subterráneo y tenés larga distancia, lo que hace que diariamente se transportan 25 millones. Estamos hablando más de la mitad de la población. Claro. Que se transporta sí o sí en un servicio público. Y parece que no entienden de que un servicio público que hay que atenderlo todos los días, como cuando uno tiene una criatura pequeña, ¿no? Hay que estarle permanentemente atento. Y sobre todo en un país donde, bueno, nos acecha la inflación desde hace varios años y donde el costo de la tarifa real, que nosotros estamos totalmente de acuerdo que se subsidie, vale el 20% de lo que tendría que haber. Así que esos 26, 27 millones de personas tendrían que pagar cada vez que suben el colectivo 300 pesos. Y esta es la realidad. Ahora, ¿cómo se cubre una tarifa de 45 pesos, de 35, 25, llegar a 300? Es el problema. Y ahí es donde se genera la discusión a partir nuevamente también del gobierno anterior, que deroga una ley que se compensaba directamente del Estado Nacional a todo el país, AMBA y a todo el país, en dos sentidos. Primero, en el costo subsidiario al pasajero directamente, en el costo de los salarios y en el costo del combustible que salía de un impuesto que cada uno de nosotros que tiene un auto gasolero pagaba para que el combustible saliera malo. Esa ley también la derogó el gobierno anterior y ahí la discusión empieza porque el gobierno dice cada uno que se haga cargo del transporte que tiene, municipio, provincia, Estado Nacional. Y ahí empezó el problema porque la discusión viene a partir de la mesa de que tiene que convocar en la cancha de River para ver cómo el sistema funciona. No solo en materia de salario, nosotros también hablamos en materia de seguridad. Para nosotros en materia de seguridad es que los empresarios también hagan inversiones y que la unidad esté en buenas condiciones, para que estar tranquilo nosotros y estar tranquilo el pasajero también. Entonces ahí empieza, y esta discusión se va a ir dando cada día más, y sobre todo el mes que viene, porque nosotros tenemos una paritaria con una cláusula que vence este mes, sí. Y seguramente, como decían recién ustedes, las noticias de la tarde van a ser catastróficas en materia de inflación. Jorge Valentín Cueto te habla, ¿cómo andás? Hola, Valentín. ¿Cómo andamos? A ver, ¿cómo, pasado ya el conflicto, ¿no? ¿Cómo quedó la relación con el Ministerio de Transporte, con el gobierno provincial? Y bueno, ¿y cómo viene la relación también con el Ministerio de Trabajo de cara a la apertura de las paritarias que estás diciendo? Bueno, todos saben que las paritarias antes normalmente se hacían anualmente. Es decir, después otro invento de hacer paritaria cada 3 meses. Bueno, nosotros pusimos una cláusula. Había un compromiso del Estado de bajar la inflación a un 4%. Nosotros somos convencidos también de que todo el mundo tiene que aportar, porque en realidad nunca vamos a compensar las paritarias con la inflación. Entonces nosotros firmamos el primer trimestre, firmamos el 20%,
es decir, y hoy vamos a estar con el día de hoy en el tema del 22-23 seguramente, lo cual nos habilita a reabrirla a partir de la semana que viene. Esto es así, claramente. El año pasado tuvimos una paritaria, logramos una paritaria del 112%, y este año va a ser lo mismo. Si la paritaria es de 100, el salario del trabajador tiene que estar por arriba. No hay duda en este sentido. ¿La suba de esta paritaria se va a dar escalonada, como por ejemplo pasó con los docentes, o va a ser de un mes para otro este aumento? Es que muchos apostamos a que la inflación baje relativamente fuerte. Pero bueno, no se dio, y eso ya no podemos nosotros intervenir en fijar la inflación, ¿no? Lo que podemos es creer, como creímos, que podía bajar después de la inflación que tuvimos el año pasado, pero atento a que estamos en estos números, ya casi el 22 acumulativo, casi va a estar en el 22-23%, nos obliga por la cláusula a reabrirla. Claro. Esto es claro, el trabajador la sufre todos los días, porque todos los días vamos al súper, a la verdulería, ya ni a la verdulería se puede ir. Antes el escape era la verdulería, ¿no? Todos los que peinamos cana, el escape era la verdulería cuando la situación era mala. Ahora en la verdulería. No, está muy cara la verdulería hoy en día. No, ya te asusta. No, te asusta, tal cual. Ya te asusta. La verdad que sí, en eso coincidimos, Jorge. Bueno, y una más te hago. ¿Y la relación con los empresarios cómo viene? Bueno, la relación con los empresarios, por eso yo te explicaba. Ayer estuvimos la audiencia por los niños, ¿no? De 45 a 4 años con la guardería. En caso de que no hayan armado la guardería, tienen que pagar el 40% del convenio que tiene el personal de doméstico, que son aproximadamente 38, 39 mil pesos hoy. Ahora, el primero te dice, ¿y quién pone la plata? ¿Cómo que pone la plata? Ustedes tienen que poner la plata. Eso es ley, se reglamentó. Bueno, enseguida, así te sea el Ministerio de Transporte, así te sea todo el mundo, en un universo que no debe ser tan grande, sobre la base de 100.000 trabajadores, ¿no? Nosotros calculamos que no debe superar el 4 o 5% de los que están en condiciones de cobrarlo. Pero enseguida, usted comenta, el empresario ya está acostumbrado a decir, entonces vos tenés un servicio que en definitiva el 90% lo paga el Estado Nacional. ¿Y cuál es qué es lo que piensa el pasajero? Dice, pago caro el boleto y tengo un servicio malo. Y en realidad no es caro el boleto en relación a lo que tendría que valer, y el servicio no es tan malo por las cosas que han pasado en los últimos 10 años fundamentalmente. Jorge, así que la situación es complicada. Nosotros, sobre todo en el interior del país, donde nosotros hasta hace 4 o 5 años en pueblos chicos, en ciudades chiquitas, teníamos un transporte igual. A partir de eso va desapareciendo, como pasó hace 20 años en Junín, que desapareció el transporte, después tuvo 12 años para volver a tenerlo. Y eso es lo que estamos tratando de hacerle entender a todos los estados. Por eso lo que pedimos es que se convoque también a COFETRA. COFETRA es una herramienta que tiene donde participan todos los estados provinciales para, busquemos algo que signifique, yo no digo que tenga la solución durante todo el año, que por lo menos funcione medianamente bien, atento a la situación que vive el país. Pero bueno, vuelvo a insistir, 25 millones de ciudadanos se transportan diariamente en un sistema donde nuestros trabajadores lo llevan todos los días. Jorge, es verdad, ya tenemos transporte urbano en Junín, el rondín que tenemos está funcionando. La gente todavía no se acostumbró a subirse mucho al autobús. Pero te quería preguntar, vos... Eso porque pasaron 12 años. Claro. La gente de una u otra forma estuvo obligada a buscar una alternativa para poder llegar. Sucede por eso. Mi mujer es de la ciudad de la furia, pero ahora es de la ciudad de las motos, porque está lleno de motos ahí en Junín. Fuera de eso, te quería preguntar, vos estuviste como interventor en Santa Fe, ¿no? ¿Cuál es el costo del boleto en Santa Fe? El costo de Santa Fe, el que paga el boleto plano es 100 pesos, igual que Córdoba, igual que en Rosario. Mayoritariamente el interior del país está entre los 80
y 100, 110 pesos. Eso es lo que ronda en el interior del país. Es el boleto más caro. Después, en la ciudad de Santa Fe tenés el boleto centro, que es los que andan adentro del centro, entre los bulevares, pagan más barato, bueno, los jubilados también. Hay una universidad de boletos que si todos pagarían lo mismo, valdría mucho menos. Claro. Esta es la realidad. Es muy... Después tiene que ver mucho... por eso las compensaciones para mí siempre estuvieron mal distribuidas, porque hay empresas que vos decís, bueno, cada kilómetro me suben 3 pasajeros, y hay empresas que sube un pasajero, y el costo es igual. Es decir, por eso cuando digo hay que realmente crear y volver a discutir una ley que abarque para aquel que tenga un servicio, que necesite también el pasajero subir y que vea las calidades que no el colectivo no tiene, mucha gente también tenga las compensaciones, porque si no tiende a desaparecer. Los empresarios en eso no son tontos, lo que hace es abandonar los servicios donde no son, donde rentables. No hay pasajeros. Entonces, entonces siempre vos estás discutiendo algo que nosotros no tendríamos que discutir. La verdad es que el gremio está para discutir condiciones de trabajo, salario y un montón de cosas, no para discutir algo que en realidad tiene que discutir el Estado municipal, provincial y todo más. Pero a veces es más fácil mirar para el costado, esperar que venga el conflicto y después a ver qué hago. Sí, Jorge, gracias por la comunicación, ha sido un placer, vamos a seguir charlando para ver cómo evoluciona esto. No hay problema, cuando quieran.